la palabra del Señor. Es constantemente moviendo la palabra del Señor. No estamos hablando de un estudio bíblico donde yo me reúno en una casa, 3, 4 personas para estudiar la Biblia, donde hoy le hablo de un tema, cuando vengo la próxima vez le hablo de otro tema, la persona entonces, ya la que vino, por ejemplo, vino una persona y escuchó un mensaje. Cuando voy a la próxima semana viene otro nuevo, entonces tengo la confusión si le doy la lección repetida o le doy la otra lección que toca, pero entonces este se perdió la primera lección. En la primera lección hablo de Jesucristo y en la segunda de la vida cristiana. Entonces no funciona mucho esto de dar un estudio bíblico. Si nosotros vamos a estudiar la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y el contenido de la palabra de Dios es Cristo Jesús, ¿qué vamos a dar nosotros en el estudio bíblico? El Evangelio de la Biblia. Eso es mover la palabra. Es donde entonces tú te vas a encontrar con la persona y vas a estar compartiendo de Jesucristo. ¿Y él, Jesucristo, quién es? La luz. Es la luz del Evangelio. Es la luz del Evangelio. Y es lo que vamos a estar compartiendo, el movimiento de la palabra, versículo clave, Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar y predicar a Jesucristo. Versículo clave, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. La palabra, Jesús es Cristo. El contenido, Jesús es Cristo. El estudio que van a dar, Jesús es Cristo. Porque es lo que realmente nos habla la Biblia y lo que nosotros necesitamos creer. Y lo que nosotros necesitamos transmitirle al mundo. El evangelismo de Jerusalén, ¿cómo comenzó? Estaba la promesa del Señor. Quédense y esperen el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga van a salir porque el Señor va a regresar. Así que ellos estaban aferrados a esta promesa. En Hechos 1 del 13 al 14 estaban orando por esa promesa. Ya ellos regresaron y obedecieron la palabra. Se reunieron ahí a esperar que llegara el Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 4, vemos que se cumple la promesa, vino el Espíritu Santo. En Hechos 2, del 9 al 11, se proclama el Evangelio. En Hechos 2:36, Pedro concluye ese Evangelio, o ese mensaje. ¿Cómo concluyó el mensaje? Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien nosotros crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que lo que predicó Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue a Jesús como el Cristo. Él está usando el Antiguo Testamento, no tiene ni el Nuevo, y por el Antiguo Testamento él está demostrando que el Jesús que había crucificado era el Cristo que Dios había enviado y lo había resucitado. Entonces, dando esta conclusión, en Hechos 2, de 41 a 47, 13.000 creyeron. Después vemos en Hechos 3, del 1 al 10, y Hechos 4:4, 5.000 creyeron. ¿Se dan cuenta cómo va subiendo de nivel y va cambiando el evangelismo? ¿Cómo comenzó? Con el movimiento de la palabra. Ellos comenzaron en Jerusalén compartiendo la palabra. Y la idea es esta, miren. Imagínense nosotros aquí reunidos. Ahora compartimos la palabra y hay 3.000 creyentes. 3.000 personas creyeron. ¿Cómo nosotros atendemos a esas personas? ¿Se dan cuenta? Pero cuando la iglesia no depende del pastor, depende de la cabeza que es Cristo. Es guiada no por el que sabe de evangelismo, sino por el Espíritu de Dios que es el dueño de todo. Entonces, cada uno de nosotros hace el movimiento de la palabra. Por ejemplo, yo le puedo estar dando el movimiento de la palabra a este hermano, pero este hermano está haciendo el movimiento de la palabra con otro. Y así se está moviendo la palabra y así funciona la iglesia. Por eso ahorita hablábamos que no nos enfoquemos en la iglesia que está en las 4 paredes, sino que veamos esta iglesia que es universal. ¿Quién no puede enseñar de Jesucristo? ¿Quién no puede? A ver, ¿quién no tiene la capacidad de enseñar de Jesucristo? Alguien que no ha creído. ¿Quién puede enseñar de Jesucristo? Alguien que ha creído. ¿Ya? Si usted ha creído, sabe lo que creyó, entonces ¿qué tiene que compartir? Lo que usted ha creído. Comparta lo que ha creído con otras personas. Y ese es el movimiento de la palabra. Entonces ellos predicaron, 3.000 creyeron, después predicaron, 5.000 creyeron. En Hechos 5, del 1 al 14, aumentaba los que creían. Y en Hechos 6, del 1 al 7, se multiplicaban y aún los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos que en Jerusalén lo que ellos hicieron fue el movimiento de la palabra. Este hermano creyó. Y este que hizo, empezó a escuchar la palabra. ¿Y qué hizo? Trajo a otro más porque otro escuchó y vino y se reunió con él. Entonces, como tú estás dando el movimiento de la palabra, hablando de Cristo en la primera lección, hablando de Cristo en la segunda lección, hablando de Cristo en la tercera lección, cuando tú viste la 4ª lección que vino lo nuevo, tú no tienes que ir a la primera, tú sigues hablando de Cristo. Pero entonces, después viene otro y das la 5ª lección y hablas de Jesucristo. Entonces
Entonces la persona que es con la que tú empezaste el movimiento está recibiendo la palabra, se está fortaleciendo, está creciendo, y esa persona ya puede estar dando un movimiento de la palabra. Porque esa persona se va a encontrar con alguien que quiere escuchar y va a compartirlo, pero viene aquí a escuchar. Pero aquí ya hay uno que ya ha cogido 2 o 3 lecciones, que se está fortaleciendo. Y así lo vamos a ver más adelante cómo es que funciona. Entonces el núcleo de este evangelismo, de este nivel que va creciendo y va aumentando y se va llenando la palabra, al punto que dijeron, han llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y vino la persecución y tuvieron que salir. Fue porque era así, haciendo el movimiento de la palabra. Encontrabas uno para pastor, encontrabas otro para pastor, encontrabas otro para pastor, y el pastor no podía atender a 3.000 personas. Pero ellos encontraban y compartían, y seguían compartiendo. Ellos encontraban y seguían compartiendo. No sé si me estoy haciendo entender. Y de esa manera se llenó Jerusalén. Ese fue el movimiento de la palabra de Jerusalén, el evangelismo de Jerusalén, Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, lo hacían todos los días, lo hacían en el templo y por las casas. ¿Cuál era el núcleo? Jesús es el Cristo, dar el evangelio constantemente. Ellos enseñaban y ellos predicaban, y ellos no cesaban. Eso es lo que ellos hacían, y era la clave del movimiento de la palabra. No era, como decíamos, un estudio, no era un estudio bíblico. El núcleo del mensaje era proclamado constantemente que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. ¿Qué pasa si encontraste a una persona muy importante y la persona quiere escuchar? Tú le compartes. Si la persona quiere seguir escuchando, tienes que fijar un día con un horario. Un día con un horario. Entonces, el miércoles a las 3 de la tarde. Usted vaya el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Entiende? Porque si usted el miércoles a las 3 de la tarde no está ahí, esa persona que está escuchando pudo haber traído a otro que le habló para que viniera a escuchar. ¿Se da cuenta? Entonces, miércoles a las 3 de la tarde, usted no fue, pero la persona que lo está esperando trajo a otro para que escuchara. Entonces se perdió. Cuando usted vuelva la otra semana, ese que trajeron a lo mejor no viene más. Entonces es muy importante que usted fije el horario. Miércoles 3 de la tarde, usted vaya el miércoles a las 3 de la tarde. Y esa persona tiene interés, y el miércoles a las 3 de la tarde está escuchando la palabra. Y usted nota que está ahí, estaba preparado, esperando. Y usted está notando, esta persona tiene interés. Y va a invitar a otro. Cuando usted vuelva, le habló a otro, no tiene mucho que decirle, pero lo trajo. Porque el otro lo escuchó y lo trajo. Entonces, ¿qué está escuchando? El movimiento de la palabra. Y vino y trajo otro. Entonces, los no creyentes, que vino que no es creyente, se convierte el Señor, escucha y tiene la posibilidad de creer. Los que ya eran creyentes, que ya han escuchado más lecciones, cobran vida, son edificados, ya se van fortaleciendo. Los comisionados encuentran la dirección. Ya la primera persona ya sabe lo que tiene que hacer. Dice, si yo estoy viendo cómo lo hace, ya yo puedo hacerlo. Y ya cuando encuentro una persona, ya a lo mejor la persona dice, no puedo ir allá. Dice, no, tranquilo, aquí mismo compartimos. Y le puedes compartir, como decíamos ahorita, sentado en un sillón que es la hora de almuerzo. Ajá. Entonces, se levantan nuevos discípulos. Eso es lo que pasa con el movimiento de la palabra. La persona oyó y sigue escuchando. Viene otro y escucha. Se levantan nuevos discípulos. Personas que quieren seguir haciendo el movimiento de la palabra. Entonces, concluyendo, el movimiento de la palabra es compartir que Jesús es el Cristo en todo momento, en todo lugar, con toda persona. El evangelismo, encontrar al digno. ¿Le gustaría escuchar de Jesucristo? Sí, como no. Usted se aparta, le comparte el evangelio, y si la persona quiere seguir escuchando, día y hora y lugar, fijo, no lo cambia. Y usted vaya, ¿y qué tiene que hacer ahí entonces? ¿Qué le doy? ¿Qué le enseño? A Jesucristo. Muestre a Jesús como el Cristo a través de las Escrituras. Y comparta constantemente. Allí van a salir nuevos creyentes, allí van a fortalecerse los que ya han creído, de ahí van a salir los que van a hacer la obra. ¿Y qué está pasando? Que eso empieza a multiplicarse. Y eso fue lo que pasó en Jerusalén. Por eso creció tanto la obra en Jerusalén. Por eso eran 3.000 y por eso eran 5.000.
Ustedes se imaginan a Pedro, dándole el evangelio a 5.000 personas. En esa época, aquí ponemos un electroparlante, ¿sí? 5.000 personas. Es que, si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento, Esdras está leyendo la Biblia, los ayudantes de Esdras que hacían. Eran una pila de dos pueblos. Estaban haciendo un movimiento de la palabra porque estos ayudaban a los más chicos a entender. Esto con el idioma ayudaban a nosotros. Nosotros estábamos por allá y él estaba guiando la palabra ya iba creciendo, se agarra. Entonces cuando Pedro, 3.000, y después Pedro se le reunieron y lo vieron como 5.000, porque estaban los demás apóstoles, estaban los demás discípulos, ¿qué cosa? Haciendo el movimiento de la palabra y compartiendo un mensaje. ¿Estaban hablando de algo distinto a Pedro? Si todos hablamos lo mismo. Jesús es Cristo.